Mesa de análisis de los martes en Tele 13 Noche y hoy nos acompaña José Francisco Lagos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Del Instituto Res Pública y la abogada constitucionalista Grace Smith. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Buenas noches. Bueno, y vamos a partir con lo que estábamos viendo en la nota anterior, este primer debate que se llevó a cabo en el Salmón Summit 2025. Vamos a partir con esto, una mirada general de lo que fue. Grace, comenzó contigo. Bueno, ya acá empieza la tierra derecha, digamos, para las elecciones presidenciales. Se invitan a los 3 primeros lugares, digamos, de las encuestas. Y llama la atención si Evelyn Matei. Yo creo que efectivamente es una estrategia esto de estar un poquitito más replegada, pero eso juega en contra cuando estás al lado de otros 2 candidatos, en el sentido que toda la atención se enfoca, en este caso, y fue claro, digamos, en Jara con Kast, y Evelyn Matei queda en un segundo plano. Creo que es una estrategia para estas como salidas de libreto de la candidata. De hecho, ayer fue la última salida de libreto que no fue muy feliz, digamos. Entonces, es una estrategia que en algún minuto sí puede resultar, pero cuando estás al lado de otros 2 candidatos, que además son tan distintos y por lo tanto muy interesante de escuchar el debate de esos 2, quedarse en segundo plano no te trae tantos beneficios como se espera en una estrategia así, digamos. Eso como primer punto. A modo general, ¿cómo ves este debate, las 3 posturas que tomaron cada uno de los candidatos? Yo creo que ya estamos en tierra derecha en la campaña. Eso es lo primero. Cuando empiezan estos debates y ya se vuelve esto más entretenido. Lo que nos dedicamos a esto, estamos ya como en nuestro momento de... En llamas, por decirlo así. En llamas, por decirlo de forma joven. Pero al final, lo que queda muy claro es que este es un debate igual circunstanciado a una realidad bastante particular, que es la productividad, el salmón. Básicamente más que del salmón propiamente tal, es un seminario del sur. A mí me parece bien interesante esta actividad y creo que vimos un poco de cómo se están planteando las estrategias de los candidatos y yo estoy de acuerdo con Grace desde el punto de vista que hoy día, en el caso particular de Evelyn Matei, ya no tiene el rol de la desafiada. Tiene el rol de la impugnadora porque va a tercera en la encuesta. Por tanto, ella tiene una mayor, o debería tener una mayor hambre de salir a mostrar y a confrontar su programa con los otros candidatos. Yo no estoy de acuerdo con esto de que no hay que confrontarse. Es decir, o sea, las elecciones se tratan precisamente de eso. Es decir, la democracia no es el medio para pacíficamente ponernos de acuerdo, es para dirimir pacíficamente las controversias y por tanto está perfecto tener diferencias de opiniones y creo que en este caso fue una oportunidad perdida a pesar de que me pareció muy interesante la presentación que hizo al inicio. Sí. Hubo un tema ahí con respecto a las labores que tuvieron ambas candidatas en sus roles como ministras del Trabajo en el pasado. ¿Qué te parece que hayan abordado esos temas particularmente en esta debate? Me parece muy pertinente, digamos, a cada una hacerse cargo del rol que cumplieron, digamos, en el pasado. Janet Jara viene saliendo, digamos, del gobierno. Evelyn Matei fue ministra de Sebastián Piñera. A mí hay una cosa así que me preocupa, que a lo mejor pasa medio colado. Cuando Evelyn Matei dice que si esto no se modifica hay que ocupar la fuerza. Y Jara le responde. Y Jara le responde. O sea, ¿qué dirían si lo digo yo? Exacto. Y ha sido una constante en este periodo pre-campaña presidencial de Evelyn Matei de enarbolar principios de dictadura. Y creo que ha pasado colado entre el foco entre Kast y Jara. Pero esto que dice Evelyn Matei a mí me provoca preocupación, porque finalmente ella, si se vislumbra como una presidenta de la República, por cierto que hay que respetar las reglas democráticas. Una cosa es la manifestación. Yo acá lo he sostenido, el derecho a manifestarse está consagrado en la Constitución y en tratados internacionales de derechos humanos, etcétera. Pero cuando una persona que aspira a ser la primera autoridad de un país te dice, si esto no se resuelve, hay que hacerlo por la fuerza, me parece que es muy peligroso. Y ahí Kast también está pasando colado, pero también no es el mejor representante de las ideas democráticas. Sí. Pero me preocupa profundamente los discursos que reivindican
el quebrantamiento de nuestra república, digamos. ¿Están eligiendo bien los roles en el debate, en el fondo? José Antonio Caz últimamente, particularmente, se dedicó a atacar de cierta forma a las otras candidatas y él no ha tenido mucho que demostrar en el pasado, por ejemplo, en un gobierno. Bueno, sí, evidentemente el rol de impugnador al ir más atrás en la encuesta permite cierta libertad, ¿verdad? Y en esto a mí me parece que la campaña de José Antonio Caz ha sido correcta en no enganchar, por ejemplo, en los problemas que ha habido o en las polémicas que ha habido en la oposición respecto, por ejemplo, a las cosas que lo ha acusado o lo han acusado desde el equipo de Evelyn Matei al equipo republicano. Pero a mí me parece que respecto a lo que comentaba Grace de la perspectiva democrática, a mí también me llama la atención que, por ejemplo, a propósito de las cosas puntuales, pero también desde un punto de vista más amplio, que mucho se ha hecho énfasis en la militancia de Janet Jara respecto al rol histórico que ha tenido el Partido Comunista o al rol internacional que tiene el Partido Comunista. Pero a mí me parece que hay una oportunidad perdida cuando no se la emplaza por el rol antidemocrático que tuvieron hace muy poco tiempo, cuando le pidieron la renuncia al presidente de la República el 19 de octubre, un día después del 18 de octubre, cuando impulsaron las acusaciones constitucionales, y ahí la centroizquierda también tiene un rol importante que decir porque concurrió con sus votos, y apoyar todas las manifestaciones que no solamente eran pacíficas, sino que muchas veces atentaban precisamente contra este orden institucional. Entonces, claro, el concepto fuerza en derecho constitucional es la ocupación legítima que tiene el Estado. Aquí nos está diciendo, mira, vamos a salirnos de la institucionalidad para ser violentos. No, vamos a usar la fuerza. Pero así no fue la acepción de la palabra de Evelyn Matei. Y ojo, también quiero hacerte una precisión en todo caso. Yo creo que no hay que confundir a la gente y creo que hay que ser súper riguroso cuando se señala que se le pidió la renuncia al presidente de la República en ese entonces, pero se hicieron por los canales institucionales democráticos consagrados en nuestra Constitución política. Que nos guste o no nos guste, está y se siguió ese conducto institucional. Muy distinto es, por ejemplo, tanto Caz como Evelyn Matei después, digamos, por un tema de años, apoyar a un golpe militar, digamos, o sea, y una dictadura. Es muy distinto. Un conducto institucional mientras se está quemando el metro. Es decir, esa era la disyuntiva, porque... Pero Janet Jara no se puede hacer cargo de quién quemó el metro. O sea, hasta el momento no lo sabemos. Lo que se puede hacer cargo es la militancia de su partido y lo que hizo su partido hace 5 años atrás, y que tampoco estamos hablando de la prehistoria. No es que Janet Jara iba pasando afuera de los 14 años y hizo militante del Partido Comunista. No. Tiene una convicción, esa convicción ese partido la ha tenido en el último tiempo y tiene que responder, a pesar de que existan los mecanismos institucionales, la utilización o no también representa o revierte un carácter democrático. Es decir, no porque exista un instrumento, por ejemplo las acusaciones constitucionales, significa que es legítimo utilizarlas en cualquier caso o no respetar las causales que tiene. Es que, a ver, perdón, pero... por cierto, utilizar las herramientas que el ordenamiento jurídico te otorga, por cierto, que es legítimo, independiente si uno está de acuerdo o no está de acuerdo con los hechos que fundan una acusación constitucional, en este caso del expresidente Sebastián Piñera. Pero utilizar los canales institucionales legitima esa acción, porque hay canales institucionales democráticos y que están en la fuente, digamos, de nuestro derecho. Sí, bueno, esta discusión por supuesto que da para extenderse mucho más. Sí. Y vamos a poder seguir conversando más adelante. Yo creo que estos 4 meses que... Va a estar muy entretenido. Va a estar muy entretenido y vamos a poder seguir conversando sobre esto. Grace Schmidt, José Francisco Lagos, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Tele 13 Noche. Gracias a ti.